Hola doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy correspondiente a cirugía general. A ver, vamos a empezar. Quiero activar la sesión en vivo. Bien. Ok doctores, vamos a empezar. A ver, estamos en nuestra tercera sesión de cirugía general. No es la última, si bien en el cronograma dice 3 sesiones, vamos a extender algunas más, porque estamos tratando de cubrir todo el sílabo de una forma bastante comprensible, ¿no? Con las dudas y preguntas que han estado teniendo en la primera y segunda sesión, en temas tan importantes como abdomen agudo inflamatorio, pues ahí estamos medio que hemos enfocado bastante en el tema. Bien, entonces, nosotros nos hemos quedado en la clase anterior en hemos cerrado abdomen agudo inflamatorio, que es el capítulo más importante en el sentido que se dan todos los conceptos fisiopatológicos. Además que vía biliar, colecistitis, colangitis, apendicitis son también algunos de los temas más preguntados dentro de los exámenes, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar ya a una siguiente etapa, que ya no es abdomen agudo inflamatorio, sino ya casi una miscelánea de temas. El tema central de hoy es obstrucción intestinal y en sus distintas variantes, pero vamos a empezar con esta diapositiva, ponme por favor. Vamos a ver ahora abdomen agudo vascular. Ahí, como ven, solo hay una diapositiva. Y luego vamos a ver en la parte inferior el abdomen, aneurisma de aorta abdominal, que en realidad no corresponde a abdomen agudo vascular para ser exacto, sino abdomen agudo hemorrágico. Pero dado que en la parte superior el vaso sanguíneo se obstruye, en la parte inferior, en aneurisma, el vaso sanguíneo se rompe, estamos hablando de vaso sanguíneo, así que lo vamos a trabajar dentro de la misma diapositiva. Quiero hacer primero una pequeña introducción a este punto de abdomen agudo vascular. ¿Ya? Miren esta imagen. A ver, no, voy a reenfocarlo. En los temas que hemos estado viendo en las sesiones anteriores de abdomen agudo inflamatorio, ¿qué se obstruía? En el caso de la apendicitis se obstruía la base del apéndice. En el caso de la colecistitis, por un cálculo, el conducto cístico. En la diverticulitis, este es el colon, un divertículo, ahí está, se obstruía la base del divertículo. Si estábamos hablando de colangitis, se obstruía la vía biliar. En todos los casos del abdomen agudo inflamatorio hay obstrucción de la víscera, ¿ok? Pero acá en abdomen agudo vascular, lo que se va a obstruir es el vaso sanguíneo que lo irriga o algunas de sus ramas. Por ejemplo, este es un vaso sanguíneo que irriga un segmento X de intestino, cualquier parte. Por algún motivo, este vaso sanguíneo, además lo voy a hacer de rojito para que quede claro que es un vaso sanguíneo. Este vaso sanguíneo genera una obstrucción, se obstruye, por ejemplo, a este nivel. Entonces, todo el segmento intestinal que irrigaba ese vaso hace isquemia, ¿cierto? Y ustedes ya saben que la isquemia intestinal lleva a la necrosis, gangrena, bueno, viene a ser lo mismo, y luego viene la perforación. Y de la perforación vienen las peritonitis, etcétera, 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 todo lo que ya hemos visto, todas las complicaciones que ya hemos podido ir viendo, ¿ok? Entonces, hola chicos, Sol, Eliseth, Jessica, buenas tardes. Entonces la diferencia con el abdomen agudo inflamatorio es que en la parte superior hay obstrucción de la víscera. En cambio, en el abdomen agudo vascular hay obstrucción del vaso sanguíneo que irriga. En algún momento van a coincidir en síntomas, en signos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la apendicitis, la colecistitis, la diverticulitis, todos, incluso la colangitis, puede llegar un momento en el que termina siendo isquemia, necrosis de tejidos. Incluso la colangitis puede llegar. Entonces, aquí nada más se está adelantando, porque de frente el órgano va a ser isquemia, pero si se dan cuenta, también va a generar dolor. La isquemia también va a generar fiebre, también va a generar una leucocitosis importante. Entonces,
Quiero que esté claro cuál es la diferencia entre estos dos abdómenes agudos, ¿ok? Listo, voy a salir de este pequeño esquema, de esta pequeña introducción. Vamos a nuestra diapositiva. Entonces, cuando hablamos de isquemia intestinal, esta puede ser aguda, si es un episodio reciente, en este momento está iniciando el dolor, o puede ser una isquemia intestinal crónica, significa una obstrucción vascular que ya tiene bastante tiempo y esto está generando dolor a repetición, ¿cierto? Muy bien, vamos a enfocarnos en lo que más nos importa, que es la isquemia aguda. Luego vamos a comentar un par de datitos de isquemia crónica y punto. La isquemia intestinal aguda, de instalación reciente, ahí están viendo a la izquierda, ven, como un vaso sanguíneo, rama de la arteria mesentérica, o la misma arteria mesentérica, que sería catastrófico, se está obstruyendo con algo que ahora vamos a ver qué es. Esta isquemia intestinal aguda puede ser del intestino delgado o del intestino grueso. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaba embriológicamente el meso del intestino? Meso del entero, del intestino. Intestino en medicina es entero, ¿no? Entérico. Por eso es isquemia mesentérica. Está involucrado acá el meso del intestino. Esto es un derivado embriológico la palabra. Pero se refiere que las isquemias del intestino delgado, estamos hablando del yeyuno y león, se les llama isquemias mesentéricas. ¿Ok? En cambio, las isquemias del intestino grueso se les suele llamar un poco más colitis isquémicas, para hablar de un poco de terminología. Pero lo que quiero que tengan claro es que hay una isquemia del intestino delgado y hay una isquemia del intestino grueso. ¿Cuál predomina entre los dos? Es un poco más frecuente y le voy a poner acá 3 cruces. La isquemia intestinal, la isquemia aguda del intestino delgado. Estamos en las isquemias agudas, de instalación reciente. Ok, ¿por qué se genera esta obstrucción? Y esto es quizá lo más importante. Causa generalmente antecedentes cardiovasculares o cardíacos que puedan generar embolias arteriales. La embolia arterial mesentérica, por supuesto, es la causa más frecuente de isquemia del intestino delgado. ¿Y de dónde viene estos émbolos, que finalmente está representado acá en esta imagen, esta bolita, como un coágulo de sangre, ¿no? Estos émbolos usualmente vienen del corazón. Por ejemplo, de una valvulopatía. Imagínense que hay una estenosis mitral. La válvula mitral no se abre adecuadamente, por eso está estenótica, y al no abrirse no hay pasaje adecuado de la aurícula al ventrículo, ¿no es cierto? Entonces la sangre se acumula en la aurícula y puede formar émbolos. Esos émbolos terminan pasando al ventrículo y se disparan por la arteria aorta y se diseminan en cualquier lado. Por supuesto que no solamente va al intestino, puede hacer embolias en regiones pulmonares, incluso en regiones cerebrales, etc. ¿Ok? Entonces, en este caso va a la arteria mesentérica y se llama embolia arterial. ¿Y clínicamente qué va a generar? Un dolor agudo, un dolor inespecífico muy intenso, ¿no es cierto? Un dolor inespecífico, un dolor medio raro, mal localizado en mesogastrio, ¿ok? Y posterior al dolor puede generar toda la clínica característica de un abdomen agudo. Estoy hablando de las náuseas, de los vómitos, puede generar fiebre, todo lo que hemos visto en apendicitis y demás, puede generar todo eso. Pero el detalle acá, lo que quiero que siempre tengan en cuenta es, paciente con antecedente cardiovascular, acaba de tener una cirugía cardíaca, una valvuloplastía probablemente, una embolia arterial, y ahora le duele el abdomen de forma intensa, tenemos que sospechar de una isquemia de intestino delgado. Antecedente cardiovascular y ahora dolor abdominal, isquemia mesentérica, ¿ok? ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Acá vienen estudios ya mucho más especializados que una simple tomografía que veíamos en apendicitis o una ecografía. Acá tienen que hacer una angiotomografía. Anteriormente, antes de la era de las tomografías, se hacía arteriografía. Por eso algunos libros ustedes van a encontrar que la arteriografía es todavía el estudio de elección. Hoy ha sido superado ya por la angiotomografía. En algunos casos van a hablar de angiotem, porque es helicoidal o espiral, ¿no? Pero simplemente está hablando de una tomografía. Angiotomografía. Y el tratamiento va a depender del estadio en el que nos encontremos.
Seguramente si ya un segmento del intestino está ya necrosado, vamos a tener que resecar, ¿no es cierto? Cortar pedazos de intestino, anastomosar, con los mismos criterios que ya hemos ido viendo en abdomen agudo inflamatorio. Por supuesto que si es un cuadro reciente en el cual no hay aún signos de necrosis, podemos tratar esto como si fueran alteraciones coronarias, como cuando los vasos coronarios también se obstruyen, igualito, ¿no es cierto? Podríamos hacer algún tipo de tratamiento médico. Pero en general lo importante de esta sesión es que puedan identificar cuándo sospechar de una isquemia mesentérica para poder solicitar una angiotomografía. Por supuesto que esto va a ir muy probablemente no solo a cirugía, sino a opinión cardiovascular, ¿no? Bueno, eso es con la isquemia del intestino delgado. Ahora vamos a la isquemia del intestino grueso. Es un poco menos frecuente que la del intestino delgado, pero tiene sus datos importantes. Aquí la causa ya no suele ser un antecedente cardíaco, una valvulopatía necesariamente. Aquí el antecedente suele ser el shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque cuando uno está en shock hipovolémico, pasa lo mismo. ¿Se acuerdan de la colecistitis alitiásica, enfisematosa alitiásica, cuando estábamos en shock y la arteria cística hacía vasoconstricción? Dice, sacrificaba a la vesícula con tal de ahorrar un poquito de sangre para perfundir arriba y el corazón, ¿cierto? Ya, eso pasa. En casos de shock hipovolémico, ¿se acuerdan de la irrigación del colon? Esto es solo un esquemita. Entonces, un poquito de embriología. ¿Se acuerdan que la arteria mesentérica superior se encargaba solo hasta esta parte, a los 2/3? La mesentérica superior, y luego la mesentérica inferior se encargaba del colon descendente, sigmoides, parte del recto. Y se acuerdan que había un arco anastomótico que unía la cólica media con la cólica izquierda, ¿cierto? El arco de Riolano. Y se acuerdan que el arco de Riolano decía, ok, nadie irriga esta parte, ni tú, yo me encargo, ¿no es cierto? Y el arco de Riolano se encargaba prácticamente de la irrigación de esta zona del ángulo esplénico. Incluso parte del lado izquierdo, de lo que estoy sombreando, parte del colon descendente incluso. Bueno, cuando hay shock hipovolémico, este arco de Riolano, que es una irrigación medio primitiva, hace también vasoconstricción y puede generar isquemia de esta región del colon. Por eso es que las isquemias de colon son más comunes en el lado izquierdo, colon descendente, ángulo esplénico. No es que solo ocurra ahí, pero es con más frecuencia por esta razón. Entonces, el antecedente suele ser un shock hipovolémico y esto suele afectar al ángulo esplénico del colon y al lado izquierdo en general. ¿Ok? Clínicamente, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar clínicamente? Cuando un intestino, en este caso el colon, hace isquemia, acuérdense este dato siempre, un intestino isquémico sangra, la submucosa sangra. Esto lo van a ver en intususcepción, con la jalea de Grosella, esa sangrecita que bota. Lo van a ver en enterocolitis necrotizante en los niños que tienen sangrado también porque su intestino se está necrosando. Entonces, cuando el colon está haciendo necrosis, empieza a generar secreción de moco y sangre. Por eso, en parte de la clínica lo más importante es el dolor, ¿ya? Es el dolor, antes que cualquier cosa. Un dolor que generalmente está en el lado izquierdo, en el flanco izquierdo, en el ángulo esplénico, y está asociado a deposiciones con moco, con sangre. Cuando ven moco y sangre, sobre todo en un adulto, en un niño también, pero en los niños puede confundirse con disenterías y esto, ¿no? Pero en general, cuando ven moco, sangre, incluyan en sus sospechas que se está necrosando el intestino. Ok, acá no se confirma diagnóstico con una angiotomografía. Acá se diagnostica con una colonoscopía, con visión directa. Hay que ver directamente el colon. Entonces el diagnóstico se hace con colonoscopía. Por supuesto que el tratamiento ya va a depender de corregir el estado hemodinámico, ¿no? Reponer volumen, y eso va a reponer otra vez la perfusión. Si es que no ha habido necrosis, probablemente se recupere, pero si ha habido necrosis, nuevamente su propio criterio les va a decir cortar, resecar, va a cirugía. Listo. Entonces, estamos viendo dos de las formas de obstrucción vascular más comunes. En la isquemia del intestino delgado, estamos
Usualmente hay antecedente cardiovascular previo y ahora genera dolor. En la isquemia del colon hay shock hipovolémico por politraumatismo, por algún motivo, y ahora genera dolor nuevamente en el lado izquierdo. ¿Ok? Esto con la isquemia intestinal aguda. En el caso de la isquemia intestinal crónica, cuando hablamos de crónico, significa que ya es a repetición, de larga data de instalación. Aquí ya no son tanto obstrucciones recientes, acá son obstrucciones de forma más crónica. Por ejemplo, la angina intestinal. La angina intestinal tiene es como la angina coronaria, es muy similar. Aquí en la angina intestinal hay depósito de placas ateromatosas en los vasos mesentéricos, así como los vasos coronarios, nuestro corazoncito, ¿no? Aquí nuestro corazoncito empieza a generar obstrucciones, formación de placas. Igual, los vasos mesentéricos también. Entonces, esto genera, voy a poner acá, placas ateromatosas en vasos mesentéricos. ¿Ok? Placas ateromatosas en vasos mesentéricos. Y esto es como las anginas coronarias, pueden generar un dolor crónico a repetición. Ustedes tienen de repente un dolor en el abdomen que no saben reconocerlo. Bueno, no ustedes, ¿no? De repente más adelante, cuando vamos envejeciendo, ¿no? ¿Y qué será? Me está doliendo constantemente. No sé, debe ser algún problema digestivo, no lo sé, ¿no? Empiezan a tomar magnesólito, agüita con limón, mil cosas. Y probablemente sí está formándose placas. Esto genera un dolor crónico. Un detalle que deben tener acá en cuenta es que el dolor es generalmente postprandial. Es un dolor crónico postprandial. Porque después de comer necesitamos bastante irrigación intestinal para la digestión, para la absorción, ¿no es cierto?, de nutrientes. Entonces, después que comen, viene el dolor. ¿Esto qué genera? Miedo a alimentarse. El paciente agarra y dice, si como me va a doler, empieza a generar condicionamiento. Entonces, para evitar el dolor, entonces el paciente dice, mejor no como o como solo un poquito. Empieza a haber baja de peso. Baja de peso. ¿Por qué? Por miedo a alimentarse, miedo a comer. Se dan cuenta que son tres situaciones distintas, ¿no? La embolia arterial y luego el dolor, el shock y luego el dolor en el lado izquierdo. Y ahora es un dolor crónico con miedo a alimentarse porque le duele, hay que sospechar. Por supuesto que aquí también tendríamos que hacer una angiotomografía similar al caso de caso de la isquemia mesentérica. Diagnóstico angiotem. Y nuevamente, el tratamiento va a ser similar al de los vasos, ¿no? Fiorella, las placas ateromatosas en los vasos mesentéricos, porque los vasos mesentéricos son los que irrigan el intestino, ¿no es cierto? Ya sea la misma arteria mesentérica o algunas de sus ramas que terminan irrigando el intestino, ¿ok? Muy bien, esto con la isquemia intestinal crónica. Vamos al síndrome de compresión del tronco celíaco. Esta es una cosa medio rara, pero es básicamente informativa, cultura general. Hoy en día se ve muy poco. El tronco celíaco se comprimía, al igual que la arteria mesentérica incluso, por el uso de corsés. Ustedes han visto en las novelas, en las películas. Entiendo que hoy se usa mucho menos, ¿no? Bueno, algunas todavía lo usan. Antiguamente le ponían el corsé a la niña o a la señorita, a la dama, le ponían el corsé, y los varones también, algunos reyes. ¿Han visto Shrek? ¿No? Se pone su corsé y con 4 caballos le jalan a la pobre muchacha para que ajuste y parezca una cintura. Entonces, esa compresión del corsé no solo traía problemas respiratorios porque terminaba reduciendo la capacidad pulmonar, sino que terminaba comprimiendo ramas de la aorta. Terminaba comprimiendo acá al tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior, quizá incluso a la arteria mesentérica inferior y a otros vasos. Esa compresión permanente del tronco celíaco, de la arteria mesentérica, generaba una isquemia crónica. Lentamente iba infartando sus vísceras. ¿Ok? Síndrome de compresión del tronco celíaco por uso de corsés. Entre otras razones, fajas, bajas de peso bruscas, etc. Muchas razones. Listo.
De todas estas, ¿cuál es la más común? La isquemia aguda. Y de estas, más común incluso la isquemia mesentérica. ¿Ok? Si quieren ya centrarse en uno de ellos. Ahora, lo que hemos hablado ahora son isquemias de intestino, de víscera hueca. ¿Las vísceras sólidas también se infartan? Sí, las vísceras sólidas también pueden infartarse. Y de estos, el órgano que más se infarta suele ser el vaso. Esto es una representación de un vasito, ¿ya? El vaso es la víscera sólida más infartada. Es dato. Pero hay distintos tipos de infarto. Existen los infartos rojos, los infartos blancos. Empiezo con los infartos blancos. Los infartos blancos también les llaman infartos anémicos, blancos anémicos. Evidentemente esto es por una obstrucción arterial, con más frecuencia, ¿ya? Por obstrucción arterial. El órgano que más hace infartos blancos, ahí están viendo, incluso acá hay dos infartos, ¿ah? Blanco y rojo, como para que lo diferencien. Pero tengamos en cuenta más el blanco, en este caso. El órgano que con más frecuencia hace infartos blancos es el vaso, porque se obstruye su arteria. Luego viene el riñón. Los riñones también pueden hacer infarto blanco. Los infartos rojos no son por obstrucción arterial, los infartos rojos son por obstrucción venosa con más frecuencia. ¿Y qué tiene que ver la obstrucción venosa si la vena no irriga? Lo que sucede es lo siguiente. Miren, voy a usar el espacio en blanco de la derecha. Esta es una arteria, esto es un órgano X, cualquiera, y esto es la vena, ¿cierto? Por donde sale. Si la vena se obstruye, entonces no hay por dónde hacer drenaje venoso. Por lo tanto, al no haber por dónde hacer drenaje venoso, la víscera, ¿qué hace? Se congestiona, ¿no es cierto? Este término ya lo conocen desde la apendicitis. Al congestionarse, empieza solita a irrigarse menos. Y entonces empieza a la larga a terminar bloqueando su irrigación arterial. Pero todo comienza con una irrigación, con un infarto, perdón, con una obstrucción venosa. Por eso los infartos rojos hacen más congestión. Este segmento de acá ha hecho un infarto rojo por congestión y un infarto blanco porque bloqueó la entrada de sangre. ¿Está bien? Listo. El órgano que hace más infartos rojos es el hígado. Y en segundo lugar, el pulmón. Listo. ¿Quieren como dato nada más cuál es el que más infarta de todos? El vasito. ¿Ok? Muy bien. El dolor de la angina intestinal se siente con más frecuencia en el mesogastrio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de intestino delgado, yeyuno, íleon, estamos hablando del plexo simpático, del plexo de los vasos esplácnicos, ¿no es cierto? Y estos hacen plexo aproximadamente en la zona del mesogastrio, ¿ok? Generalmente es ahí, en la angina intestinal. Aneurismas de aorta abdominal. El aneurisma de aorta abdominal no es precisamente un infarto, una isquemia mesentérica, en sí no es una obstrucción vascular. Cuando hablamos de aneurisma, más que obstruirse, lo que va a generar es una probable ruptura. Por lo tanto, esto ya corresponde a los temas de abdomen agudo, ya no vascular, sino hemorrágico. Entonces, hasta con esto ya estamos completando 3 abdómenes agudos. El inflamatorio, que ha sido el más extenso de todos, vascular y ahora hemorrágico. Nos va a tocar obstructivo, traumático y neoplásico probablemente. ¿Ok? Abdomen agudo hemorrágico, los aneurismas de aorta abdominal, creo que está clara la imagen, son dilataciones de la aorta. Deben saber que el aneurisma de la aorta abdominal es el aneurisma más frecuente de todos. ¿Ok? De todos los aneurismas arteriales. ¿Qué? ¿Más frecuentes que los cerebrales? Sí, más frecuentes que los cerebrales, que los femorales, incluso que los de la aorta torácica, que lo van a ver en el capítulo de cirugía de tórax. El aneurisma de aorta abdominal está presente en aproximadamente un 5 a 10% de la población mundial. 5 a 10% de prevalencia mundial. ¿Qué? Significa que ahorita ¿cuántos conectados están ustedes? Ahorita están alrededor de 600 conectados. De los 600 conectados que están ahorita en clase, le sacamos el 10%, es probable que entre 30 a 60 de nosotros, de ustedes y de mí, tengamos un aneurisma en la aorta. ¿Qué?
para hacer un meme, ¿no? Una carita ahí. Sí, tenemos un aneurisma con muy alta probabilidad. Y si no lo tenemos en la aorta abdominal, lo tenemos en alguna parte del cuerpo. Pero lo más probable es que lo tengamos, quienes tenemos un aneurisma, que lo tengamos ahí. Que, o sea, me voy a morir, algo me va a pasar. No, tranquilos. La gran mayoría son aneurismas leves, que no se van a romper. Probablemente ni siquiera se van a enterar hasta el día que terminen en un anfiteatro y los disequen, ¿no? Oh, mira, tenía un aneurisma acá el muchacho o la muchacha. ¿Ok? Entonces, los aneurismas, ¿cómo se definen? Para definir un aneurisma no basta con que simplemente esté un poquito dilatado. Puede ser, las arterias no son perfectas, ¿ah? No son así rectitas completamente. Tienen zonas de dilatación. Pero para llamarse aneurisma, tiene que dilatarse, este es un esquemita, más del 50% de su diámetro normal. ¿Y cuál es el diámetro normal de la aorta a este nivel? Es 2 centímetros. Por lo tanto, para llamarse aneurisma, tiene que sobrepasar los 3 centímetros de diámetro. Y ahí incluso sigue siendo un aneurisma leve. Si pasa los 4 centímetros, es un aneurisma moderado. Y si pasa para exactamente los 5.5 centímetros de diámetro, es un aneurisma severo. ¿Cuál es el que se puede romper? Por supuesto que los severos, los mayores a 5.5 centímetros de diámetro. ¿Cuál es el que tenemos la mayoría si es que lo tenemos? Los leves, entre 3 y 4 centímetros, que probablemente ni siquiera síntomas van a traer. Pero son aneurismas, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para presentar un aneurisma? El factor de riesgo más importante es la hipertensión arterial y en segundo lugar el tabaquismo. Por evidentes razones de debilidad del endotelio, ¿no? Tanto por el tabaquismo como la misma presión alta que tiene relación con un daño al endotelio. Entonces, hipertensos y fumadores. La diabetes no se ha demostrado que sea un factor de riesgo. Bueno, tampoco es que sea un efecto protector, ¿no? Pero no se demostró que la diabetes en sí sea un factor de riesgo. Así que tengan en cuenta a la hipertensión. Es un poco más frecuente en los varoncitos. Muy bien. Caritas preocupadas, ya estoy viendo por ahí. La clínica va a depender. Si no está roto, si no es aneurisma roto, probablemente va a ser totalmente asintomático. Y si trajera síntomas, ¿cuál va a ser el síntoma probable? Un dolor leve, raro, inespecífico. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos tienen inervación simpática. Y cuando se estira por fuera de la adventicia de los vasos, hay inervación simpática. Y si esto se distiende, se dilata, y está estimulando nervios simpáticos, ¿qué va a generar? Fibras simpáticas, fibras tipo C, ya lo habíamos conversado, un dolor inespecífico mal localizado. ¿Ok? Entonces, a veces se hacen ecografías y todo y no encuentran, ¿no? ¿Dónde está la causa del dolor? La vesícula está bien, esto está bien, el apéndice está bien, todo está bien. ¿Y de dónde viene el dolor? Probablemente venga y a veces se encuentran de casualidad, ¿ok? Dolor. Nada más, sí, nada más que dolor. A veces puede generar un poco de náuseas, porque ustedes saben que el estímulo del sistema simpático también puede generar un poco de náuseas, quizá a veces pérdidas de apetito, pero eso ya en estadios muy agudos, ¿no? Lo más probable es dolor. Y más probable que eso es, incluso les dije que sea asintomático. El problema es cuando se rompe, ¿cierto? El aneurisma roto, ya, pues eso no va a generar dolor, eso sí va a generar un dolor súbito el momento que se rompe, pero luego va a generar shock. Un shock, un dolor intenso y luego shock, ya, pues se rompió un vaso sanguíneo. Es un aneurisma. Hay aneurismas de vasos mesentéricos también, por cierto. Es al revés que esto, ¿se acuerdan de acá en isquemias del colon? Primero era el shock y después venía el dolor, ¿no es cierto? Primero el shock y a causa de la hipovolemia venía el dolor. Esto es en colitis isquémica. Pero en la rotura de aneurisma primero venía el dolor intenso agudo y luego venía el shock. Evidentemente esto va a necesitar un abordaje quirúrgico. Los aneurismas que tienen riesgo de romperse, sobre todo aquellos moderados a severos, pueden necesitar la colocación de prótesis. Esta es una forma de tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal en una cirugía abierta. Ven cómo se clampa arriba, se clampa abajo y se reemplaza el aneurisma dañado, la pared dañada, por una prótesis vascular, ¿cierto? Una prótesis que va
a reemplazar al vaso sanguíneo para evitar su dilatación. Algunos colocan mallas para evitar la dilatación, la futura ruptura. Hay muchas formas de tratamiento, pero lo importante es que puedan reconocer el problema lo más pronto posible. ¿Ok? Muy bien, con eso terminamos esta parte de isquemia, abdomen agudo, tanto vascular como hemorrágico. El tratamiento de las isquemias, Yomara, les decía en su momento, tiene todo un esquema, toda una secuencia de tratamientos que se lo voy a colocar, es bien complejo, ¿ya? Porque es todo un algoritmo, pero se lo voy a colocar como algoritmo en su plataforma. Pero se los voy a resumir. En general, tiene mucha relación con la isquemia coronaria también, es muy parecido. ¿Sí? Tratamientos tanto antitrombóticos, fibrinolíticos y demás para deshacer los émbolos, como manejo de embolia, cirugía intervencionista de ser necesario, y si es que el intestino, eso es si es que no ha terminado de necrosar el intestino, si todavía el intestino es viable, hay que hacer una trombolisis, romper el émbolo, ¿no es cierto?, para que continúe la perfusión. Puede ser con métodos farmacológicos, por cirugía endovascular, etc. Pero si el intestino está necrosado, ¿qué tienen que hacer? Cortar, resecar el intestino que está necrosado y listo. Ya verán si lo ostomizan, si lo anastomosan, entonces sigue ya los mismos criterios que habíamos conversado. ¿Ok? Listo, esto con abdomen agudo vascular y hemorrágico. Muy bien. Vamos a la obstrucción, intestinal. A ver, este es un tema nuevo. ¿A la auscultación abdominal existe algún hallazgo? Bueno, sí y no. Sí, porque en general deben saber. Y a propósito de este tema de obstrucciones, tiene relación. Cuando hay isquemia del intestino, el intestino deja de hacer un adecuado peristaltismo. Y si ya no hay peristaltismo porque está isquémico, ¿qué va a pasar? Está haciendo íleo. Íleo es un detenimiento de la función entérica, ¿no es cierto? De la función peristáltica del intestino. Y si hace íleo, en la auscultación que van a encontrar, disminución de ruidos hidroaéreos. Se auscultan en general, síganlo por lógica, disminuye ruidos hidroaéreos. Y coincide un poquito con lo que vamos a hablar ahora en obstrucción. Tal vez lo vas a entender mucho más ahorita que hablemos de la clínica de la obstrucción intestinal, ¿ya? Muy bien. Vamos con obstrucción intestinal. Esta primera lámina habla de las generalidades de la obstrucción intestinal, porque luego vamos a ver causas ya más específicas de obstrucción como los vólvulos y las hernias. Miren, la obstrucción intestinal tiene distintas causas. Hablemos de los adultos primero. Podemos hablar primero de causas de obstrucción del intestino delgado, que son las dos primeras, esta de acá que le pongo flechita y la otra que tiene flechitas. Las dos flechitas rojas son causas de obstrucción del intestino delgado. O podemos hablar de causas de obstrucción del intestino grueso, que son las que tienen flechas azules. ¿Ok? Bien. La primera causa de obstrucción del intestino delgado es la obstrucción por síndrome adherencial, o en todo caso, bridas y adherencias. Pero ojo, bridas y adherencias postquirúrgicas, postoperatorias. Voy a escribirlo de nuevo. El síndrome de bridas y adherencias postquirúrgicas. Porque existen las bridas congénitas, pero estas no suelen generar obstrucción, al menos no de forma importante, ¿ya? No común. Eso es el primer lugar, bridas y adherencias postoperatorias. Y en segundo lugar se encuentran las obstrucciones por hernias. Cuando una hernia, una parte de intestino, se está introduciendo dentro de un saco herniario. Por supuesto que si el paciente no ha sido operado y no tiene antecedente quirúrgico, lo más probable es que su causa obstructiva sea por hernias, ¿ok? Entonces, en primer lugar tenemos el síndrome de bridas y adherencias, en segundo lugar hernias, pero estamos hablando de intestino delgado. Si nos preguntan por intestino grueso,
En intestino grueso, la primera causa es la obstrucción por vólvulos. Por vólvulos y sobre todo el vólvulo del sigmoides, que es el más común. El vólvulo del sigmoides se tuerce, ¿no es cierto? Y en segundo lugar se encuentran las neoplasias, los cánceres. Sobre todo los cánceres de colon, los cánceres de sigmoides, que es lo más frecuente, que generan obstrucción intestinal. ¿Ya? Listo. Entonces, con esta parte del intestino grueso tengan por favor cuidado, porque ustedes que revisan mucha literatura, diario están revisando sus 10, 20 artículos y actualizándose, ustedes en Up to Date van a encontrar que la primera causa de obstrucción es el cáncer, del intestino grueso me refiero, ¿eh? Estoy hablando del intestino grueso, de colon. Van a encontrar que la primera causa es el cáncer, pero ojo, Up to Date está basado en bibliografía americana, canadiense, europea en muchos casos, ¿cierto? Países que para empezar no tienen zonas altoandinas y además tienen alta incidencia de cánceres. En nuestro medio, en nuestra región, en nuestra geografía latinoamericana y andina, por la presencia de la cordillera y demás, además de ser países en vías de desarrollo, donde hay altos niveles de pobreza y problemas de alimentación y demás, está relacionado a los vólvulos, en nuestro medio los vólvulos son los más frecuentes. Pero en países desarrollados sí van a encontrar que la primera causa en países desarrollados son los cánceres, ¿ok? Eso por favor tengan cuidado. Entonces, si les preguntan por intestino delgado, ya está, bridas y adherencias postquirúrgicas. Intestino grueso, vólvulos, sobre todo del sigmoides. ¿Y qué pasa si no les dicen, no les preguntan por intestino delgado o grueso? La pregunta es de frente, ¿cuál es la primera causa de obstrucción intestinal? Punto. En adultos. No importa que estén en la costa, en la sierra, en la selva, en Narnia, en Namekusein o en cualquier lado del mundo, la primera causa de obstrucción intestinal son las bridas y adherencias postquirúrgicas. ¿Okay? Si es que no les mencionan el segmento intestinal. Mucho cuidado con eso. Y cuando ya venga más adelante la fase de resolución de preguntas y demás, esta parte probablemente en el punto más fácil vamos a encontrar muchos errores porque a veces no leen bien su pregunta. Fácil, ¿cierto? Listo, están las primeras causas de cada uno de ellos. Solo quiero hacer una pequeña diferencia. ¿Una brida y una adherencia es igual? No. Bridas y adherencias no son iguales. Si ustedes tienen un papelito por ahí, algo al costadito donde escribir, háganlo. Les voy a hacer solo una pequeña diferencia. En Narnia, ¿no? Se van a acordar, porque se los van a preguntar más de una vez. ¿Así se escribe? ¿Adherencias? Sí. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre bridas y adherencias? Las bridas se les llama también cuerdas. ¿Ok? Es cuando aparece entre dos asas intestinales o entre un asa intestinal y la pared una cuerda, un tejido duro vascularizado. Al ser vascularizado, pues por eso se llama cuerda, es más duro, más firme, a diferencia de las adherencias que son tejidos laxos, ¿no es cierto? Que incluso hasta con el dedito y a veces el propio peristaltismo lo puede deshacer. En las adherencias son avasculares. Por lo tanto, las bridas son más firmes, más duras, son de aparición tardía, porque tiene que vascularizarse, a diferencia de las adherencias que al ser avasculares son de aparición más temprana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entre las dos, entre bridas y adherencias, ¿cuál creen que es más de mayor posibilidad obstructiva? Las bridas, ¿no es cierto? Le voy a poner 3 cruces de capacidad obstructiva, una cruz. Esto si es que en algún momento les piden diferencias entre bridas y adherencias. Lo cierto es que no se suele hacer y a las dos los incluyen dentro de un mismo síndrome único, que es el síndrome adherencial o simplemente síndrome de bridas y adherencias. Y punto. Ya tengan en cuenta esto. Listo, ahí tienen las causas. Ahora, esto les dije en general en adultos, incluye jóvenes, adolescentes, ¿no? Y la causa de obstrucción más frecuente en niños menores de 5 años
La principal causa es esta, la intussuscepción o invaginación intestinal. Cuando la tripa gorda se come a la tripa flaca, ¿no es cierto? Se invagina, hace intussuscepción. Esa es la causa más frecuente en niños menores de 5 años. Y si nos preguntan por recién nacidos, esto va a ser tema de cirugía pediátrica. En recién nacidos lo más frecuente son las atresias intestinales. ¿Ok? Listo. Y William, y nos dijiste que en menores de 5 años la intussuscepción, y en mayores de 5 años, ya los mayores de 5 años ya se comportan como adultos, ¿no? Porque como ya los han operado de algo a los niños, ya sea de apendicitis, de invaginación, de diverticulitis de Meckel, de una atresia, de algo, ya puede hacer bridas posoperatorias. Entonces, ya es más común. Listo. A las obstrucciones pueden clasificarse de diferentes formas. Esta es otra forma de clasificarlas según dónde nació la causa que lo está obstruyendo. Por ejemplo, en este caso, este es un intestino, acá están haciendo una causa obstructiva, pero están haciendo en la misma pared. Se les llama causas obstrucciones de causa intraluminal o intrínseca a la pared. Ejemplos, un cáncer, porque el cáncer nace en la pared intestinal. Una diverticulitis, porque es un divertículo, está en la pared del intestino, puede abscedarse y eso también puede generar obstrucción intestinal. En cambio, la segunda imagen, si se dan cuenta, corresponde más a una brida, ¿no? O tal vez es un anillo herniario. Y por ahí eso es lo que está estrangulando y está obstruyendo al intestino. Se le llama causas de obstrucción extraluminal o extrínseca a la pared. Y la tercera causa, miren que es una bolita que no está obstruyendo por dentro, pero no nace en la pared. Puede ser un cálculo, puede ser un cuerpo extraño, una pepita, ¿cierto? Se llama causas intraluminales. A la primera les dije intraluminales. Creo que me confundí, ¿no? Les voy a... Perdonen. En la primera no es intraluminal. Al nacer en la pared, la primera se llama intraparietal. O pueden decir intrínseca a la pared. Intraparietal o intrínseca a la pared, ¿ok? Porque se está originando cánceres, diverticulitis. A diferencia de las intraluminales, que son generalmente cuerpos extraños o cálculos, ¿no? Que no se originaron en la pared, pero sí obstruyen por dentro. Lo cierto es que la mayoría de causas, como bridas y adherencias, están por fuera, extraluminales. Las hernias obstruyen por fuera, extraluminales. Los vólvulos están por fuera, son torsiones, son extraluminales. Las principales causas de obstrucción, la mayoría son extraluminales o extrínsecas a la pared. ¿Ok? Esa es una forma de clasificarlos, es básicamente informativo, no es que de eso no va a depender su toma de decisiones. Otra forma de clasificar a las obstrucciones son que sean altas, medias o bajas. Altas, medias o bajas. Tiene que ver con la división embriológica. Altas, para ser más prácticos, son aquellas que están por encima del ángulo de Treitz. Quiere decir que se refiere a las obstrucciones del esófago, del estómago, del duodeno. Las medias son las que están entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal. Entre Treitz y la válvula, estamos hablando del yeyuno y el íleon. Y las obstrucciones bajas son todas las que están ya distales a la válvula ileocecal, estamos hablando del colon y el recto. ¿Ok? ¿Tiene algo de especial esto? No tanto por la ubicación anatómica, sino porque la clínica puede diferenciarse un poquito dependiendo si son altas, medias o bajas. Para efectos prácticos de clínica, de características clínicas de las obstrucciones, vamos a hablar de obstrucciones altas o proximales y obstrucciones bajas o distales. Altas o proximales y bajas o distales. Sin un punto de referencia en particular. Cuanto más arriba, más alto y más proximal. Y cuanto más abajo, más bajo o más distal, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es esa característica clínica? Casi todas las obstrucciones tienen estos tres componentes. Hasta le podríamos llamar triada, pero es muy atrevido porque puede ser medio inespecífico, ¿no? Igual, dolor abdominal que generalmente es tipo cólico, vómitos y distensión. La gran mayoría de obstrucciones tienen
en mayor o menor grado estas tres características. Le agregaría incluso algo más, ausencia de eliminación de heces, no solo de heces, sino de flatos también, ¿no? Podríamos agregarlo como un cuarto dato. Muy bien. ¿Qué características tiene el dolor en la obstrucción intestinal? El dolor suele ser... El dolor de la obstrucción intestinal suele ser un dolor tipo cólico. Cólico. Como un retortijón, ¿no es cierto? Muy característico, y suele ser muy intenso. Los vómitos, cuanto más alta es la obstrucción, los vómitos son precoces. Porque, bueno, si se obstruye el píloro, por ejemplo, el vómito va a ser rápido, ¿no? Postprandial, explosivo. Y cuanto más baja es la obstrucción, los vómitos van a ser más tardíos. ¿Okay? Independientemente del contenido, que pueda ser bilioso, fecaloideo, alimenticio, salival, lo que sea, cuanto más arriba, más precoz el vómito. Cuanto más abajo, más tardío. La distensión también varía y esto es algo súper importante. Cuanto más alta es la obstrucción, la distensión se hace epigástrica, es decir, no se distiende, no se llena de aire todo el abdomen. Miren, si esto es el tracto gastrointestinal, el estómago, y está obstruido el píloro, por ejemplo, una obstrucción alta, el resto del intestino ni siquiera tiene aire, porque el píloro está obstruido, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se acumula el aire? En el estómago, entonces el estómago se dilata. Entonces, si inspeccionan el abdomen van a encontrar una dilatación, una distensión, pero en la parte superior, no en todo el abdomen. A eso se le llama distensión epigástrica. Y cuanto más baja es la obstrucción, esta distensión sí suele ser ya una distensión generalizada o difusa. O simplemente distensión abdominal, ¿Ok? Entonces ven que los vómitos y la distensión se diferencian de acuerdo a si son altas o bajas. Los ruidos hidroaéreos, y esto es algo que preguntaba hace un momento alguien. Los ruidos hidroaéreos están disminuidos, disminución de ruidos hidroaéreos en frecuencia. Pero esto es ya cuando ya es una obstrucción bien marcada, porque al inicio los ruidos se hacen muy intensos, al inicio de la obstrucción, porque el intestino con el peristaltismo trata de vencer la obstrucción y no lo logra. ¿Sí? Cuando ya la obstrucción se ha instalado, está manifiesta, los ruidos son escasos en frecuencia, pero altos en tono, en intensidad. Son pocos, pero hacen ruido. De ahí viene el famoso nombre del timbre metálico, ¿no? Esto ustedes lo conocen de semiología. Están frescos. Son pocos ruidos, pero muy intensos. ¿Ok? William, ¿y cuántos son los ruidos hidroaéreos normales? Pues depende, ¿no? Depende en quién, en qué momento, ¿cierto? Vayan ahorita. Están en plena digestión, acaban de almorzar de repente hace un par de horas, 2, 3 horas, no lo sé. Peor si han comido frijoles, si se auscultan, seguramente van a encontrar 30, 40 ruidos por minuto, ¿cierto? Pero si están en otro momento, tal vez están con 5 ruidos, 10 ruidos. Entonces varía entre 5 y 30 ruidos, a veces entre 10 y 30, dependiendo del libro que vayan a leer, puede variar un poco esa información. Pero ese es el rango, entre 15 y 30 vamos a poner ruidos por minuto. Si ya va reduciendo, si son menos de 5 ruidos por minuto, es que hay un híleo, hay una obstrucción intestinal en alguna parte. ¿Okay? Entonces ahorita, si ustedes han tenido la mala suerte de hacer semiología virtual, o medicina interna virtual, pues agarren y ausculten a toda su familia, ¿no? Hasta su perrito, su mascota, auscúltenlo, se van a encontrar con sorpresas. Bueno, hay disminución de ruidos hidroaéreos en frecuencia, pero están aumentados en tono. Son poquitos, pero hacen bulla. Metabólicamente, las obstrucciones altas, voy a escribirlo en lámina aparte ya, porque no me deja escribir en esa partecita de abajo. Metabólicamente, las obstrucciones altas y bajas también se diferencian. Las altas hacen alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica con pérdida de cloro, hipoclorémica y pérdida de potasio. Hipopotasémica o hipocalémica, ¿no? ¿Por qué?
Porque las altas, las obstrucciones altas, ¿qué cosa predomina o qué cosa es precoz? El vómito. Generalmente las obstrucciones altas son vomitadoras. Las obstrucciones altas vomitan con frecuencia. En el vómito, ¿qué están botando? Ácido clorhídrico, que es el contenido gástrico. Están botando hidrogeniones y están botando cloro, ácido clorhídrico, contenido gástrico, ¿no es cierto? Si están botando ácido, estamos perdiendo acidez. ¿Cómo nos quedamos en compensación? Con alcalosis, porque estamos botando ácido, estamos vomitando nuestro ácido, nos quedamos con alcalosis. Y como es ácido clorhídrico, estamos perdiendo cloro, hacemos hipocloremia. Y junto con la bomba, con los protones del ácido clorhídrico, también del intravascular empieza a salir potasio para compensar y hacemos hipocalemia. Por eso las obstrucciones altas, y no solo las altas, sino en general los vomitadores, esto puede ser característica de un bulímico o una bulímica, por ejemplo, que se estimula el vómito, ¿no? Después de comer. ¿Cómo lo van a encontrar? Con alcalosis metabólica, por ejemplo. En cambio, las obstrucciones bajas, más que nada, las obstrucciones bajas hacen deshidratación, porque hacen tercer espacio. El intestino, imagínate que está en la válvula ileocecal, por decir. Está obstruida la válvula ileocecal y no hay pasaje de intestino, el contenido no pasa al colon para absorción de agua y empieza a acumularse el agua en el interior del intestino. Sigue secretando y se sigue acumulando el agua. Entonces nos estamos deshidratando porque se está formando un tercer espacio, ¿no es cierto? Entonces, al acumularse el líquido en el contenido intestinal y no absorberse, empezamos a hacer acidosis. Acidosis metabólica y esta vez más con hiponatremia. Entonces las altas, alcalosis metabólica con hipocalemia, hipocloremia, y las bajas, acidosis con hiponatremia más por la deshidratación. ¿Ok? Muy bien, esa es la característica metabólica, lo copian en su cuadrito ahí abajo. Listo, cierro. En los vómitos fecaloideos, ¿cuál es su característica para identificarlos? Bueno, el color es oscuro, muy maloliente, ¿no? Eso sí tienen que verlo y olerlo, y eso es práctica clínica. La bilis no tiene un olor tan anaeróbico como el vómito fecaloideo. El vómito fecaloideo huele a materia fecal, o sea, es totalmente reconocible y el color también es muy característico. El vómito bilioso, que no es fecaloideo, el vómito intestinal es más verdoso, más amarillento, color de la bilis, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Esta es la clínica. Además, el obstruido, cuando ya pasan las horas, por ejemplo, de este vólvulo o de esta hernia, además de dolor, vómitos, distensión, si es que el intestino empieza a necrosarse, ¿qué va a generar clínicamente? Ya saben. ¿Qué hace un intestino que se está necrosando, que está haciendo isquemia? Fiebre, ¿no es cierto? Entonces, a todo esto se puede agregar fiebre cuando empieza a complicarse. Bueno, ¿cómo se confirma el diagnóstico de una obstrucción intestinal? Las obstrucciones intestinales se confirman, el diagnóstico en todo caso, con radiografía. El diagnóstico se hace con radiografía simple, no necesita contraste, salvo que necesiten confirmación y ya pruebas mucho más específicas, pero en general la radiografía es simple. El mejor contraste, siempre lo han dicho sus maestros, ¿cuál es el mejor contraste? El aire, ¿no es cierto? Una radiografía simple de abdomen, una radiografía abdominal simple, ¿sí? Frontal y lateral, ¿ok? Por delante y por el costadito. Y algo importante, el paciente de preferencia porque no siempre va a ser posible, de preferencia debe estar de pie. O en todo caso, en bipedestación para que no se confundan ya, porque una vez, estando en emergencia de guardia, eso es de la vida real, pedí una radiografía, por favor, tomar una radiografía de abdomen, de pie y de cúbito, y bueno, pues tal vez me da culpa, la letra estaba fea, no lo sé. Yo quería una radiografía abdominal de pie y de cúbito del paciente, de pie y en decúbito. Y me traen una radiografía del pie del paciente, de su pie de verdad, de su tarso con su metatarso y del cúbito. ¿Cierto? No, pues, una rocaza, olvídense. Radiografía abdominal, frontal y lateral en bipedestación. Desde esa vez pongo bipedestación para que nadie cometa errores. Sí, así de absurdo es, chicos. Así de absurdo. Bueno, lo bueno es que siempre pueden ser ministros.
Bipedestación. Hay muchos patrones radiológicos. Antes de ver la plaquita, quiero que diferencien bien. Tal vez en algún momento, ya cuando avancemos los cursos en medicina y demás, vamos a ver algunos tópicos ya selectos de radiología. Pero quiero que identifiquen patrones radiológicos sencillos. Esto es una visión normal. Se ve la cámara gástrica no muy dilatada y muchas burbujitas pequeñitas que hacen referencia generalmente a las asas intestinales, al marco cólico, ¿no es cierto? Usualmente se ve así. Problema. Esta es la imagen cuando se ve la cámara gástrica dilatada y nada más. Silencio abdominal, silencio abdominal, silencio abdominal, lo he repetido por algo, desde a partir del píloro en adelante. ¿Por qué? Porque no hay pasaje de aire del estómago al duodeno. Por eso todo está radio opaco. Radio opaco es lo blanco, ¿no? Y radiolúcido es lo negrito en radiografías. ¿Ok? Entonces se ve radiolúcido solo el estómago. Esto es distensión de la cámara gástrica. Lo más probable es que aquí el píloro sea el obstruido, ya sea por una estenosis hipertrófica del lactante o tal vez un cáncer a nivel del antro en el adulto que está obstruyendo el píloro, ¿no? Al costado tienen el signo de la doble burbuja. Esta es la burbuja gástrica y esta debe ser la burbuja duodenal, muy característico de las atresias duodenales de los páncreas anulares. Luego no hay pasaje de aire, quiere decir que el duodeno está obstruido. Acá ven el signo de la triple burbuja. Debe ser estómago, debe ser duodeno y tal vez la primera porción del yeyuno. Entonces la obstrucción probablemente esté en una zona muy proximal del yeyuno, porque luego en las 3 radiografías hay silencio total. Pero lo que quiero que tengan claro es que las 3 radiografías de arriba, las 3 son obstrucciones totales. Totales. Las 3, ya sea de una burbuja, píloro probablemente, doble burbuja, atresia duodenal, triple burbuja, obstrucción de yeyuno. No es el momento de hacer cosas específicas, son obstrucciones totales. Esas son burbujas. Abajo están viendo burbujas, una burbuja, doble burbuja, pero con cierta radiolucidez y escaso pasaje de gas distal. Acá no hay un silencio abdominal como en las radiografías de arriba. Acá sí hay pasaje, pero escaso. No es tampoco normal como estaba apareciendo acá, ¿no es cierto? Esas no son obstrucciones totales, esas son obstrucciones parciales. O podrían decir, como vino en un examen, no sé si de residentado o ENAM, no hace el año pasado, no hace mucho, estenosis. Hay doble burbuja, atresia duodenal. Las atresias son obstrucciones totales. Una atresia duodenal se manifiesta así, su doble burbuja y punto. ¿Y qué es esto de acá? Podría ser una estenosis duodenal. Hay una obstrucción en el duodeno, pero no es total. Un poquito de aire está pasando. Donde vean radiolucidez es porque aire está pasando, ¿ok? Una cosa son las burbujas y otra cosa son los niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos no se forman porque se dilata el estómago, porque se dilata el duodeno, por una obstrucción, por una atresia. Los niveles hidroaéreos se forman por la interfaz de líquido y aire. Eso es semiología, pero yo me he dado cuenta, o al menos me ha parecido, que tienen algunas dificultades con semiología. Entonces quiero que recuerden un poquito de dónde vienen los benditos niveles hidroaéreos. Estómago, duodeno y asas intestinales, ¿ya? Entonces solo estoy representando las asas intestinales. Ya imagínense, son 7 metros de esto. Cuando hay una obstrucción, ya dijimos, hay íleo, hay parálisis del intestino, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay parálisis del intestino, empieza a acumularse líquido en las zonas convexas del intestino, en las curvas. Acá se acumula líquido.
Todo esto es líquido, 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 líquido. En las zonas, no sé, pues cómo decirlo, hundiditas, ¿no? Y por encima lo que se acumula es aire. Aire, 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 porque el aire va hacia arriba y el líquido va hacia abajo, en un paciente parado. Por eso es que la radiografía tiene que ser en bipedestación. Y entre los dos, a ver con qué lo hago, con morado, ¿será? Con rojito, a ver. Todas estas interfaces de líquido y aire, todos estos en una radiografía se ve como un nivel hidro de agua, aéreo de aire. Todas esas rayitas. Y como el intestino mide 6 metros y tiene cantidad de esas intestinales, ven cantidad de rayitas, 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 rayitas. Esto no es burbuja. Cuando ven burbuja es que simplemente se infló el estómago, el intestino, el yeyuno, lo que sea. Y cuando ven nivel hidroaéreo es que el problema está en las asas intestinales. ¿Ok? Espero que lo hayan entendido y toda su vida se acuerden bien de esto para no tener problemas en ver radiografías. Bueno, este es el esquema. ¿Cómo se ve en la vida real? En la vida real los niveles hidroaéreos se ven así, como estas rayas. Zonas de interfaz entre aire, lo negro, y lo blanco, líquido. Radiolúcido aire, radiopaco, el líquido. Bien, esta es una radiografía de niveles hidroaéreos, característica de obstrucción del intestino delgado. Otra forma de obstrucción, por el íleo mismo, se ven estas rayitas. Esas rayitas corresponden a los pliegues intestinales, a los pliegues de Kerkring y demás, que hacen semejanza a monedas que están una encima de otro, el signo de las monedas apiladas. Signo de niveles hidroaéreos, monedas apiladas, etc. Todas ellas son patrones radiológicos. Entonces, no es esta una clase de radiología, no es el objetivo. Lo que quiero que tengan claro es que para confirmar una obstrucción es necesario la radiografía de abdomen en bipedestación. William, pero si mi paciente está en shock, está en UCI, está en coma, ¿cómo le digo que se pare? Y pesa 120 kilos y nadie lo puede sostener. Bueno, hay alternativas. Si es imposible que esté paradito en bipedestación, pues lo hacen echadito, pero el equipo de radiología enfoca de costado, ¿no? Sí, de un lado hacia otro, o sea, una radiografía tangencial. Esta es la barriguita y una incidencia lateral. Hay formas, finalmente es una cuestión técnica. Lo importante es que la radiografía les va a mostrar ya sea patrones en burbuja, totales o parciales, o patrones en niveles hidroaéreos. Y con esto cierro. Las obstrucciones altas, por encima del ángulo de Treitz, hacen más burbujas. Bueno, no del esófago, ¿no? El esófago es acalasia, es otra cosa. Las obstrucciones del estómago, del duodeno, altas, hacen burbujas. Las obstrucciones medias y bajas, o sea, de Treitz para abajo, hacen más niveles hidroaéreos porque ahí están las asas intestinales. No les hice ese dibujo solo porque quería hacer una caricatura. Quería que entiendan que en las asas intestinales, que es intestino delgado, obstrucción media o baja, se forman más niveles hidroaéreos. No sé si me he trabado, no sé si los he confundido, pero por último ya lo escribo. Las burbujas son más de obstrucciones altas y los niveles hidroaéreos son más de obstrucciones medias y bajas. Listo, espero que con eso esté claro. Otro examen imagenológico para el diagnóstico. Listo, ok, gracias. TA7. Pongan sus nombres ahí en el panopto, en configuración, para que tengan para poder saber quién es el escribe. Otras imágenes, radiografías con contraste. Listo, una radiografía contrastada, un líquido con bario o con derivados de yodo, en el caso de los niños, contrastes hidrosolubles. No importa el contraste, olvídense. Radiografías con contraste también son útiles para ver obstrucción. La tomografía puede identificar obstrucción, incluso a veces de forma más específica que la radiografía. El problema es que irradia más, es más difícil, es más caro, bla. La radiografía es suficiente. La ecografía puede diagnosticar obstrucción. ¿Qué? ¿Con una ecografía puedo diagnosticar obstrucción? Sí. Por ejemplo, la intususcepción se diagnostica con ecografía.
Esto de acá, los niños le ponen el ecógrafo a un niñito en el flanco derecho y van a encontrar acá una imagen como si fuera un picaroncito, ¿no? En la sección transversal, por supuesto. Este cáncer lo pueden identificar con colonoscopía, por ejemplo. Entonces, hay muchas técnicas, pero lo de elección, y al menos el primer estudio que tienen que realizar, es la radiografía. Pero además de la radiografía, más de cuántos niveles hidroaéreos indica obstrucción, basta uno. Algunos ponen 3, 4 niveles en adelante, pero no. Lo cierto es que no debería haber niveles hidroaéreos en una persona normal. Porque si hay uno, por supuesto que tiene que haber correlación clínica. Puede que sea un asa centinela. A veces solo hay un nivel hidroaéreo y no está obstruido necesariamente, pero ya les debe llamar la atención. Si ese nivel hidroaéreo persiste en varias radiografías, se le llama asa centinela y es porque algo está inflamado ahí. No necesariamente obstruido, pero hay un híleo en ese asa intestinal. Quiero explicarles. CR5, no, ese no es CR7, ¿no? CR5 dice a partir de cuántos niveles. No hay un punto. Hay libros de radiología que les van a decir 3 o más niveles, etcétera. Yo prefiero no darles un número, porque si no, el día que vean esto de acá, esta imagen, en una radiografía ya, líquido acá y probablemente acá, esta es la válvula ileocecal, este es el íleon, este es el ciego, este es el apéndice. Probablemente van a ver solo un nivel hidroaéreo y van a decir, solo hay un nivel, no está obstruido. Aquí no hay una obstrucción, pero si hay un nivel hidroaéreo es porque esta región está inflamada. Algo le está pasando que no está haciendo peristaltismo adecuadamente y lo más probable es que sea una apendicitis o una diverticulitis de Meckel o algo. Entonces, basta un nivel hidroaéreo para que ya sospechen que hay un híleo, ¿ya? CR7, CR5. ¿Listo? Yo les iba a decir algo. Ya me acordé. Entonces, hay muchos exámenes de imagen que pueden utilizar para el diagnóstico, pero a lo que quería llegar es que no basta solo la radiografía. Hay un estudio que tienen que hacer en obstrucción intestinal, más hemograma. ¿Que el hemograma me dice si está obstruido? No. Entonces, ¿para qué le hago un hemograma? Porque el hemograma, si es que encuentra leucocitosis, les va a decir qué cosa. Esto ya lo hemos visto en colecistitis, en apendicitis, en todo. El hemograma es un signo de respuesta inflamatoria. Significa indirectamente que ese intestino está haciendo isquemia. Entonces, la presencia de, hace un rato les dije, fiebre, ¿no? Cuando hablábamos de clínica, y o leucocitosis, ya es una obstrucción complicada. Y de eso va a depender el tratamiento. Bien, entonces, vamos al tratamiento. Antes de ir al tratamiento, David, la triple burbuja. La triple burbuja es muy difícil que la vean, muy poco común, pero puede encontrarse en las atresias yeyunales, ¿ok? Pero tendría que ser una obstrucción muy alta, muy arriba, porque si no ya ven niveles hidroaéreos. El yeyuno es largo. Ojo, la obstrucción tiene que ser muy cerca a traits, para que vean el intestino. Burbuja 1, estómago. Burbuja 2, el duodeno. Y burbuja 3, el yeyuno. Pero tendría que ser una obstrucción muy arriba, muy cerca a traits. Porque si es una obstrucción más abajo, ya van a empezar a ver niveles hidroaéreos en alguna parte de las asas, ¿ya? Pero existe el signo de la triple burbuja. Existe. Un último comentario, ya que tu pregunta me trajo algo a la cabeza, es que la radiografía lateral siempre es importante, sobre todo cuando piensan en duodeno, porque el duodeno es retroperitoneal, y al ser retroperitoneal lo tienen que ver de costadito. Datito. Signo de Bouveret puede dar signo de la doble burbuja, entonces sí. Aunque el síndrome de Bouveret, ya les dije la semana anterior, ¿no? Perdón, ¿cuándo tuvimos? Sí, la semana anterior, el jueves. El síndrome de Bouveret era como el hilio biliar, pero obstrucción en el duodeno. Si la obstrucción es muy baja, en la segunda porción del duodeno sí podría haber un burbujón y una burbujita, pero de igual doble burbuja. Pero si es el píloro el que se obstruye, va a haber solo un burbujón, ¿no? En el estómago. Bueno, son ya exquisiteces, no se rayen con eso. Vamos al tratamiento, esto es más importante, la toma de decisiones en el tratamiento. Todo va a depender si el problema es
si la obstrucción es no complicada o es complicada. Ahí cambia un poco la cosa. ¿Y cómo sé, William, si es complicada o no complicada? Ya. ¿Qué les he dicho de esto? Hasta el cansancio. No es cansancio, no, porque repetirlo no cansa nunca. Pero desde que hablábamos de apendicitis, ¿qué les decía cuando un caso es complicado? Complicado cuando tiene fiebre, cuando tiene leucocitosis, porque eso significa posible isquemia del intestino. Y no complicado cuando no hay signos de respuesta inflamatoria, no hay fiebre, no hay leucocitosis. ¿Ok? Listo. La mayoría de obstrucciones no complicadas, en realidad todas, como primera medida, se manejan inicialmente con una sonda nasogástrica, una sondita que va de la naricita hacia el estómago. ¿Para qué? Para evacuar el estómago y no genere vómitos y para bajar la distensión también. Y por supuesto, hidratación. Son pacientes que vomitan, que están formando tercer espacio, etc. Tienen que hidratarse y colocarse una sonda nasogástrica. Muchas veces reponiendo volumen, reponiendo electrolitos y descomprimiendo con una sonda, muchas veces las obstrucciones a veces se resuelven solas, sobre todo si es que se trata de adherencias simples o cuadros en general no complicados que se han resuelto fácilmente, ¿no? Entonces, si no hay fiebre, no hay leucocitosis, hay que observar que el paciente quede en observación con sonda de hidratación. Pero si tiene fiebre, leucocitosis es porque ya está haciendo isquemia. Y si está haciendo isquemia es porque no se va a resolver con sonditas. Las complicadas se tienen que operar. La parotomía exploradora. Entonces, de forma práctica, si no tiene signos de isquemia, observación, sonda e hidratación mientras sigue el estudio, mientras espera, a ver cómo evoluciona. Pero si tiene signos de isquemia intestinal, tiene que operarse. Por supuesto que si en el caso de arriba no se resuelve con sonda e hidratación, usualmente eso se espera un promedio de 24 a 48 horas, a ver cómo evoluciona, puede optarse por una cirugía. ¿Ok? Muy bien. Sencillo, ¿eh? Creo que aquí no hay ningún problema. Las obstrucciones no complicadas son de nasogástrica e hidratación y las complicadas la parotomía. En las no complicadas, y en general en cualquiera, podría haber obstrucciones parciales o totales. Y ahí a veces se confunden. Porque si la obstrucción no complicada, no tiene fiebre ni leucocitosis, es una obstrucción total, tenemos que poner sonda nasogástrica, hidratarlo. Pero ¿qué pasa si la obstrucción es parcial? Obstrucción no complicada parcial. ¿Cuál es la primera medida a tomar? Ustedes a veces dicen, no, obstrucción parcial. Pongo media sonda, pues no, porque es parcial. Lo hidrato a medias. No, igual, sea parcial o total, siempre la primera medida va a ser hidratarlo y colocar su sonda. ¿Ya? Por supuesto que las complicadas también se coloca sonda y se hidrata, no es que no se haga. Pero además de hidratar y colocar su sondita, van a necesitar cirugía porque tiene signos de isquemia. ¿Ok? Listo. Con eso vemos las generalidades de la obstrucción intestinal. Vamos a tres casos muy particulares de obstrucción, 4 casos en el Besoar, pero muy puntuales. Solo quiero que sepan qué es. El síndrome de Wilkie lo hemos conversado cuando hablábamos de anatomía, ¿se acuerdan? Es en una visión lateral, ¿se acuerdan? El ángulo que forma la arteria aorta con la arteria mesentérica superior. Lo normal es que mida un promedio de 50 grados, porque debajo de ese ángulo está la tercera porción del duodeno, el transversal. Tiene que ser el transversal, ¿no? Si es tercera porción. La vena renal izquierda, la vena renal que está en el angulito, y el páncreas. Pero no todo el páncreas, el proceso uncinado del páncreas, el uncus del páncreas, el que viene de la yema pancreática anterior, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando se reduce este ángulo, ¿por qué? Hay muchas causas. Una de ellas es el uso de corsés, que ya les hablé, ¿no? Otra causa es, no sé, pues tienen el sábado, tienen una fiesta, ¿no? Tengo mi primera fiesta después de 2 años de pandemia. Después de 2 años de pandemia, la primera fiesta. Y pucha, no me pongo vestido, ¿cómo me quedará? Hace 2, 3 años que no uso ese vestidito y todo lo que he tragado. Dicen. Tengo que bajar de peso. Tengo 3 días para bajar 40 kilos. Si no, no me queda el vestido.
se meten sus pepas, van donde el doctor Olaya, ¿no? Esto, con todos los magos de la baja de peso, pum, pum, logran bajar de peso, pierden grasa abdominal, pero así brutalmente, se reduce el ángulo y esa reducción del ángulo aorto-mesentérico termina estrangulando, obstruyendo al duodeno. Entre otras cosas, por eso es un síndrome, obstruye la vena renal, tiene compresiones pancreáticas, pero aquí para efectos de obstrucción intestinal nos obstruye al duodeno y eso genera vómitos. Hay que hacer aquí correcciones vasculares para recuperar el ángulo, no viene tanto el caso. ¿Qué es entonces el síndrome de Wilkie? Es la disminución del ángulo aorto-mesentérico. Lo normal es 40, 50 grados, se reduce a muy por debajo de 10 grados. Y genera obstrucción del duodeno en su tercera porción y eso genera vómitos. Por supuesto que es una obstrucción alta, ¿no? Se vuelve vomitador. El síndrome de Ogilvy es una pseudo obstrucción. O sea, no es una obstrucción de verdad. Es una obstrucción falsa, pero es una pseudoobstrucción del colon. Simula el paciente estar obstruido, hace vómitos, se distiende y todo. Pero si ustedes tiene toda la clínica, si ustedes le abren la barriga, lo operan, no van a encontrar absolutamente nada que lo esté obstruyendo. Por lo tanto, no es una obstrucción mecánica. Se comporta como tal, como si algo lo estuviera obstruyendo, pero no del todo. Por eso es pseudo obstrucción, ¿ok? Entonces, esta pseudo obstrucción del colon, ¿por qué ocurre? Generalmente ocurre por el consumo de narcóticos en ancianos, ¿ok? Narcóticos, ancianos, por alcoholismo, por cirugía previa, etcétera. Alcoholismo, por cirugía previa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, situaciones que hacen que el intestino simule. Generalmente, narcóticos me estoy refiriendo a uso de opioides, manejo del dolor. Por ejemplo, paciente con cáncer terminal, ¿no? Está usando, se me ocurre, morfina, oxicodona, petidina, algo para aliviar el dolor de su cáncer, y eso le termina generando un ILE, un síndrome de Ogilvy. Retiran los fármacos y empieza otra vez a resolverse el cuadro. El ileo postoperatorio no es una obstrucción de verdad, es una parálisis del intestino después de una cirugía, ya sea por la manipulación del intestino, por la anestesia misma. Se le llama ileo paralítico muchas veces, ileo paralítico o postoperatorio, y dura en promedio 24 a 48 horas. Por eso es que después de una cirugía ustedes operaron hoy día en la mañana, ¿ya? Y mañana cuando pasen visita van a preguntar al paciente en su temprano, como interno, como buenos internos que van a hacer, que entran 5 de la mañana al hospital, van y a su paciente le dicen a las 6 de la mañana cuando despierta, le dicen: ¿y cómo te ha ido anoche después de cirugía, el dolor y demás? Y le hacen 2 preguntas: ¿y estás eliminando flatos? No, doctor, todavía no elimino flatos. A ver, voy a auscultarte. Bueno, una pregunta. Y una auscultada. ¿Y no encuentran ruidos hidroaéreos? Todavía está en ileo. Significa que todavía no puede comer. Vamos a darle solo agüita, dieta líquida, dieta blanda. Generalmente se recupera después de 24 a 48 horas y se monitoriza auscultando ruidos hidroaéreos y con la eliminación de flatos. ¿Ok? Muy bien. Eso es el hilo postoperatorio, se resuelve espontáneamente. Si dura más de 48 a 72 horas es porque sí hay algo mecánico que está obstruyendo, tal vez una brida, tal vez una adherencia, quizá. El besoar se refiere a los cuerpos extraños que generan obstrucción, ¿no? Generalmente los que se comen, están nerviosos, que se comen sus uñas y sus pelos, que se jalan el pelo a un ladito y lo comen para un lado, para el otro. Se hacen bolas de pelos en el estómago, ¿no? Esos son los besoar. Cuerpos extraños. También generan obstrucción intestinal y muchas veces hay que sacarlos abriendo el estómago, abriendo los intestinos. Hay una forma de besoar que se llama fármaco besoar, cuando se meten hartas pepas. Por ejemplo, los burriers, ¿no? Los burriers que hacen comercio de maicena, que transportan harina, maicena en cápsulas, y los agarran en el aeropuerto, no sé, pues están caminando, ¿no? Y Firulais viene y los huele, y los ladra.
Encuentran, lo auscultan y encuentran cantidad de pepas en el estómago llenos de maicena, de harina blanca. Y a veces terminan obstruyéndose. A veces llevan kilos y kilos en capsulitas cuando transportan estas sustancias. Entonces, el fármaco Bezoar, tengan en cuenta. Muchos de ellos generan obstrucción intestinal. ¿Ok? Listo. ¿Cómo diferenciar una obstrucción por bridas y adherencias y un hilo postoperatorio? Linda pregunta, gracias. ¿Cómo diferenciar bridas y adherencias de hilo postoperatorio? Para empezar, que las bridas y adherencias aparecen varios días después. Si bien es cierto, las primeras adherencias ya se fueron, adherencias, no bridas. Las bridas, como tienen que vascularizarse, aparecen después de 3-4 días todavía, cuando se forman vasos sanguíneos, neovasos. Pero las adherencias ya pueden formarse después de las primeras 6 horas. Pero no obstruyen, son muy frágiles. Entonces, bridas y adherencias postoperatorias generalmente aparecen después de varios días de obstrucción, varios días. Y en cambio, el hilio postoperatorio, el hilio paralítico, es inmediato. Lo operan y sale de operaciones y está en hilio. Y al día siguiente también lo está, o sea, inicia precozmente. Esa es la primera diferencia. Segundo, que el hilio paralítico no genera mucha distensión, es muy leve. Los síntomas son mucho más leves que una obstrucción mecánica. Mecánica en general, no solo por bridas. Cualquier obstrucción mecánica genera gran vómito, gran distensión. El hilio generalmente no tanto. Síntomas más leves e inicio mucho más precoz. ¿Ok? Listo. Tricobezoar, fitobezoar, todos los bezoares. Pónganle lo que quieran. Y todos ya, pues cuando ven Instagram, YouTube, encuentran las cosas más extrañas que la gente se mete al cuerpo, ¿no? Bueno, listo. Con esto terminamos las generalidades. Vamos con los vólvulos. A ver, ¿qué son los vólvulos? Los vólvulos son torsiones, ¿no? Torsiones del intestino. Vamos acá. Son torsiones intestinales, ¿ok? Sobre su eje, que ocurren sobre todo porque el mesenterio está largo, alargado, por mesenterio largo, ¿ok? ¿Y cuáles son los segmentos de intestino en el colon, sobre todo, que tienen el mesenterio más largo? El sigmoides. El transverso a veces un poquito, pero no suele generar tanto vólvulo. Acá el sigmoides es el que más se volvula. Por eso, donde ponemos localización, en primer lugar se encuentra el sigmoides. Y en segundo lugar se encuentra el ciego. ¿Ok? El cieguito. El ciego normalmente no suele tener el mesenterio alargado. El ciego se tiene el mesenterio largo sobre todo cuando hay mal rotación. O sea, de hecho, los vólvulos de ciego, que están en segundo lugar, están asociados a cierto grado de mal rotación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de una rotación de 180 grados, 90, herniación, reducción fisiológica? A veces hay errores en esa rotación y el mesenterio termina larguito. ¿Ok? En tercer lugar ya vienen el transverso y otros segmentos. Pero con que manejemos bien el vólvulo de sigmoides ya está bien el tema. Ahora, ¿por qué ocurre? Las causas, vuelvo a la parte superior, las causas tienen que ver, 1, con el mesenterio largo. 2, está acá relacionado la dieta. Una dieta basada principalmente en fibra y en carbohidratos. ¿Y quiénes comen pura fibra, puro pan, pura papa, puro choclo todo el tiempo? Pues generalmente las personas que viven en las zonas altoandinas. Por eso esto es más frecuente en ancianos y ancianas, ancianos que viven en zonas altoandinas, y por eso nuestro país y nuestra región están presentan alta tasa de vólvulos intestinales, sobre todo a nivel del sigmoides. Abuelitos que viven en zonas altas, Cusco, Ancavelica, La Paz, zonas altas de Ecuador, etcétera, en toda la región, que consumen principalmente fibra, carbohidratos, que hace que el intestino se alargue, por fermentación, genera gas, genera aire,
y eso hace que el intestino aumente de tamaño, no solo de diámetro, sino de largo. Y una cosa es que pues se llenen de gases de un día para otro, ¿no? Y otra cosa es que lo hagan durante toda su vida. Por eso cuando llegan ancianos están con un megacolon, un dólico megacolon, y eso tiene más probabilidad de torcerse, ¿ok? ¿El sigmoides en todas? Sí, el sigmoides, divertículos, sigmoides, cáncer, sigmoides, vólvulos, sigmoides, mil cosas. Sí, es cierto, es cierto. Por eso cuando vean una pregunta y no saben qué marcar, marquen sigmoides. No saben, no sé de qué se trata, marquen sigmoides. Mentira. Bueno, entonces esa es la razón de la ocurrencia de los vólvulos. La torsión suele ser en sentido antihorario. Vean la flecha, ahí está, en sentido antihorario, con más frecuencia, ¿ok? El gran problema de esta torsión es que termina estrangulando su propio mesenterio y eso puede hacer que ya no se irrigue y genera isquemia. Generalmente la isquemia ocurre cuando es una torsión de más de 180 grados. Porque puede que muchos de nosotros estemos volvulados, ¿sabes? Pero tengamos una torsión de 45, 90 grados que ni cuenta nos damos. Pero cuando ya pasa los 180 grados ya tiene más riesgo de hacer isquemia. El diagnóstico, vamos abajo al diagnóstico, es básicamente una obstrucción intestinal. Esta sería alta, media o baja. Baja, pues, ¿no? Una obstrucción intestinal baja, con presencia de distensión muy marcada, vómitos que pueden llegar a ser fecaloideos, ¿sí? Ruidos hidroaéreos con timbre metálico, etc. Toda la clínica que ya conocen de la obstrucción intestinal, ¿ok? Lo más importante en el diagnóstico es la radiografía. La radiografía con la radiografía simple. Y ahí van a encontrar el signo del grano de café. ¿Dónde está el signo del grano de café? Arriba. No sé si alcanzan a verlo. La radiografía arriba. Ahí está. Este es el grano de café. Clarísimo, ¿no es cierto? Todo un granito de café. Lindo, hermoso. Ahí está. Es el intestino, el asa sigmoidea, el sigmoides dilatado y torcido. Eso se ve en una radiografía simple. ¿Y el signo del costado qué es? El signo del costado no tiene nada que ver con el grano de café. El signo del costado, si ven, está usando contraste. Por el recto generalmente se pone contraste y en la zona donde empieza el eje de torsión se adelgaza y ya no pasa contraste. ¿Por qué? Porque ahí está empezando el eje de la torsión del intestino. Pero es una radiografía contrastada por el recto y ven claramente como un pico, el signo del pico de pájaro. ¿Qué pico de pájaro no era de acalasia, de esófago? Sí, pero también aparece acá. Entonces, radiografía grano de café, también le puedan llamar asa en omega, por la letra omega, pues, ¿no? Solo pasa su rayita al medio y ya es un grano de café. Muy bien, y en la radiografía con contraste van a encontrar el signo del pico de pájaro. Entonces, pico de pájaro también está en todas, ¿ah? Pico de pájaro. Muy bien, no olviden que en el diagnóstico también tienen que solicitar, ¿qué cosa? Un hemograma. ¿Para ver qué cosa? Si hay leucocitosis. ¿Y leucocitosis qué significa? Probable isquemia del intestino. Hay una clasificación que no sé si se la tengan que memorizar, no viene al caso. Interpretarla sí, entender por qué se está clasificando en severidad sí. Pero, ¿a qué se refiere? Generalmente se le describe como vólvulos tipo 1 aquellos que tienen menos de 180 grados. ¿Ok? No generan obstrucción. Menos de 180 grados no generan obstrucción, a veces son recurrentes, se resuelven solitos, no necesitan nada. Tipo 2 son aquellas que tienen ya más de 180 grados y pueden tener ya una obstrucción intestinal, pero esta obstrucción suele ser parcial y que se resuelve espontáneamente o con colonoscopía. Ya rota más de 180 grados, ya genera obstrucción, pero se suele resolver fácil, o solito o con colonoscopio. Que con el colonoscopio puedo devolvular, sí, ahorita vamos a recordar eso. Más de grado 3, más de 180 grados, que ya genera una obstrucción total, ya no lo pueden resolver con colonoscopio necesariamente, quizá en ciertos casos que está empezando recién, pero todavía no tiene alteración vascular, no hay voy a poner acá, vasculatura normal. Vasculatura e irrigación normal. Obstruye,
el intestino, pero no genera isquemia. Y el tipo 4, no tengo espacio ahí para escribir, así que se los voy a poner nuevamente en pantallita acá. Ya ustedes lo copian. El tipo 4 tiene más de 180 grados, genera obstrucción intestinal total, por supuesto, pero la vasculatura ya está dañada. Por lo tanto, genera necrosis intestinal. Entonces, retrocediendo, tipo 1, menos de 180 grados, no pasa nada, no obstruye, no pasa nada. Tipo 2, más de 180 grados, genera obstrucción parcial. Tipo 3, más de 180 grados, obstrucción total, pero con vasculatura normal. Y tipo 4, obstrucción total, pero con vasculatura disminuida. ¿Ok? ¿Tengo que memorizarlo? No. No es importante memorizarlo porque para la próxima semana ya se olvidaron. Pero lo importante de esto es que reconozcan que un vólvulo se hace más complicado nuevamente, como en todos los casos de cirugía que estamos viendo hasta ahora, cuando empieza a haber compromiso vascular, porque eso lleva a la necrosis y eso lleva a todos los problemas que ya conocemos, ¿ok? ¿Cómo determino el grado de rotación? Generalmente es un hallazgo quirúrgico, ¿eh? Generalmente es quirúrgico. Ahora, pueden hacerlo clínicamente, pueden sospechar. Por ejemplo, si el paciente le toman su radiografía, está formándose un grano de café, tiene un poco de vómitos, está distendido, pero todavía elimina flatos, ustedes dirían, hay grano de café, vólvulo de sigmoides, está vomitando, está distendido, hay obstrucción, pero elimina flatos, entonces es una obstrucción total, debe ser grado 2, ¿no es cierto? Pueden hacer una aproximación clínica, pero el dato generalmente, ya la confirmación va a ser generalmente un hallazgo quirúrgico, ¿ok? Listo, una vez diagnosticado, ¿cómo lo trato? El tratamiento va a depender, acá hay dos grupos, este grupo de la izquierda y este grupo de la derecha. Los de la izquierda son pacientes que están hemodinámicamente estables sin signos de estrangulamiento. ¿Qué significa no tener signos de estrangulamiento? Significa que no hay signos de isquemia, no hay signos de necrosis. Por lo tanto, no hay fiebre, no hay leucocitosis. Y el paciente tiene pocas horas de evolución, generalmente menos de 12 horas. No ha habido tiempo todavía para hacer isquemia. No hay fiebre, no hay leucocitosis, no tiene síntomas severos. En cambio, a la derecha están los pacientes inestables con estrangulamiento. Tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene más de 12 horas. Lo del tiempo siempre va a ser relativo, por favor. No se cierren, no sean tercos con el tiempo, porque puede que un vólvulo tenga 2 horas, pero le dio vuelta de 3 vueltas, tiene 720, más de 1000 grados. Es un decir, no una exageración. Por supuesto que va a ser severo, ¿no? O puede que el vólvulo tenga 48 horas de evolución. Uy, 48 horas dicen, pero de repente solo rotó 90 grados. No es severo. Entonces los tiempos siempre son muy relativos. Más importantes son las características generales del paciente y los signos de respuesta inflamatoria que pudiera tener. En general, haciendo unidad clínica, nadie diagnostica a un paciente con 3 datitos, hay que hacer toda una evaluación. Pero si no hay signos generales de que el intestino tenga sufrimiento, esté estrangulado, tiene pocas horas de evolución, se ingresa con el colonoscopio, ahí están viendo logrando, ingresan con el colonoscopio, giran y rotan. Por supuesto que tienen que rotar no en sentido antihorario, sino en sentido horario, ¿no es cierto? Que es al revés de lo que estaba rotadito. Bueno, el asunto es que lo devolvulan con el colonoscopio. Y ya, ¿que ahí se resolvió el problema? Sí, en ese momento. Pero ojo, ese es un intestino que tiene un mesenterio largo, se puede volver a volvular. Por lo tanto, ya de forma electiva, ya le dicen, ¿sabes qué? Te hemos solucionado ahorita el problema, pero puede que te vuelvas a volvular la otra semana. Así que, por favor, vienes por consultorio y te vamos a operar. Esto tiene que terminar en una sigmoidectomía electiva. Porque si no se va a volver a volvular, pues, ¿no? O por último, lo intentaron de volvular con el colonoscopio y no pudieron, ya, pues, caballero, tiene que entrar de urgencia a sala, ¿no? Creo que es algo lógico. Y a la derecha están los pacientes que están inestables, que tienen varias horas de evolución, que tienen fiebre y leucocitosis, por lo tanto tienen signos de isquemia. En estos casos, siempre tienen que devolvular, hacer una devolvulación quirúrgica, abrirle el abdomen, retornar el intestino a su lugar y cortar el sigmoide. Si hablo de sigmoides porque el sigmoide es el más importante.
una resección intestinal. Y ya que estamos hablando de sigmoides, sigmoidectomía. ¿Okay? No estoy hablando de colostomizar ni nada. Aquí lo importante no es si colostomizan o anastomosan. Lo importante es que si el paciente tiene signos de que su intestino ha tenido problemas vasculares, hay que operarlo y hay que cortar el sigmoides. Esa es la cirugía. Lo que venga después, que reconstruyan u ostomicen, ya es una decisión adicional. No voy a decir posterior para que no piensen que es diferido. Es una decisión adicional a la sigmoidectomía. Lo voy a resaltar. El tratamiento del vólvulo de sigmoides que tiene fiebre, leucocitosis, signos de isquemia es la sigmoidectomía. Por favor, ahí yo lo he resaltado, pero ustedes pónganle escarcha, lápiz labial, flores, porque ese es el tratamiento, la sigmoidectomía. Luego deciden, ya cortaron el sigmoides y se quedaron con dos extremos de intestino, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Lo junto o lo ostomizo? Eso se llama anastomosis o colostomía. ¿De qué depende eso? Depende de muchos criterios. Muchas guías y muchos capítulos de enseñanza, y seguramente así se los han enseñado ustedes o se los van a enseñar, dicen, si el intestino está con signos de necrosis, entonces colostomizo. Si el intestino no tiene signos de necrosis, entonces lo anastomoso. Tiene lógica, ¿no es cierto? Intestino en buen estado, anastomoso. Intestino en mal estado, colostomizo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa? Lógica, chicos. ¿Qué necesitan para que su anastomosis, su unión de intestino, prenda, cicatrice, funcione? Que el paciente esté bien nutrido, que tenga buen nivel de albúminas, ¿no es cierto? Por ejemplo. Que no tenga sepsis, que no esté en shock. Porque ustedes ven el intestino, uy, mira, está rosadito, no tiene signos de necrosis, lo voy a unir. Albúminas 2, síndrome nefrótico de repente, ¿no? Por salirnos del tema para hacer un poco más de unidad clínica. El síndrome nefrótico, proteinuria, hipoalbuminemia, etc. Y el paciente va a cicatrizar esa anastomosis, no. ¿Qué era mejor? A pesar que el intestino estaba bonito, era mejor colostomizar, ¿no es cierto? Colostomizar. Entonces, estas palabras que dicen no complicado y complicado hacen referencia al estado general del paciente en muchos aspectos, nutricional, séptico, hemodinámico, etcétera, 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 hasta de sus condiciones de vida incluso. Entonces, paciente en condiciones de hacer una anastomosis, lo anastomosan. Eso significa, les he dicho, bien nutrido, no sepsis, no infección, etcétera. No otros antecedentes. Paciente complicado, malnutrido, con signos de necrosis en el intestino, con hipoalbuminemia, séptico, etc., mejor hacer una colostomía. ¿Y qué tipo de colostomía se hace? Hartmann. La parte, mejor lo borro para no tapar el dibujito. Colostomía tipo Hartmann. Hartmann. La parte proximal se ostomiza y la parte distal se cierra. Solo necesitamos la parte proximal para que por ahí salgan las heces a una bolsita por la pared abdominal, ¿cierto? Listo, entonces es anastomosis versus colostomía tipo Hartmann. De hecho, la cirugía de Hartmann, así se llamaba, no se llamaba colostomía de Hartmann, sino cirugía de Hartmann, se diseñó para su... exacto, técnica de Hartmann. La cirugía de Hartmann se diseñó para los vólvulos de sigmoides. Ahora se hace Hartmann en cáncer, en trauma, en diverticulitis, en cualquier cosa que le pase al sigmoides, pero la cirugía de Hartmann originalmente fue diseñada para vólvulos. Bueno, pero nuevamente, no quiero que confundan qué se le hace a un paciente con vólvulos de sigmoides que no pueden hacer colonoscopía. No es Hartmann de frente, siempre primero tienen que hacer la resección del sigmoides, ya la sigmoidectomía. Ya debe estar con escarcha a estas alturas, ¿no? En todo paciente con antecedente de enfermedad crónica, me inclino por colostomizar. No, Jessica, no necesariamente. Puedo ser diabético, pero estoy bien controlado, ¿no? Estoy bien manejado. Tengo una enfermedad crónica, pero estoy bien manejado. Entonces, podríamos colostomizar, pero si soy un diabético mal controlado, con hiperglicemia, etcétera, probablemente conviene colostomizar, porque la diabetes favorece una mala cicatrización. Soy asmático, es una enfermedad crónica, ¿no? A un EPOC, pero estoy bien manejado, no hago crisis, es un EPOC leve, etcétera, listo. Pero es un EPOC severo,
que no permite oxigenar adecuadamente la sangre, no va a haber buena oxigenación de la zona de la cicatriz. Sí, entonces hay que valorar. Y ahí ya entraríamos en otro tema, pero ya es lío de gringos, que ya viene valorar el ASA. ¿Se acuerdan que en colecistitis hablamos un poco del ASA 1, ASA 2? Ahí podríamos entrar a ver qué ASA es, ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, qué índice de comorbilidad de Charlson, cositas que vamos a ver en el curso de anestesiología mucho más adelante. Pero bueno, para responder a tu pregunta, Jessica, no toda enfermedad crónica significa colostomizar. Por eso les decía, les pongo las caritas felices o tristes que representan una unidad clínica, ¿no? No solo enfermedad crónica, sino de estado agudo en el momento. ¿Ok? Listo. Listo, eso con válvulas sigmoides. Todo ha sido válvulas sigmoides. El ciego también se puede volvular. Pero del ciego quiero que tengan un par de datitos. El ciego es el segundo segmento del colon que puede volvularse. Y miren que este ciego está bien alargado, ¿eh? Y para que este ciego se alargue es porque tiene el mesenterio largo. Por lo tanto, lo que ha pasado acá es una mal rotación. El vólvulo cecal se asocia a mal rotación intestinal. Y eso es un tema que ustedes ya pueden manejar, pueden entender, porque ya han entendido bien la embriología, la rotación del intestino, ¿no es cierto? Un detalle con el vólvulo cecal. De hecho, no necesariamente va a dar un grano de café. Los signos radiológicos son mucho más inespecíficos. Pero cuando entran a operar, aquí no van a entrar con el colonoscopio, ¿no? Aquí no van a resolver un vólvulo cecal. No va a llegar el colonoscopio hasta el ciego para devolver, olvídense. Muy lejos está. Aquí casi todos son quirúrgicos. Prácticamente es quirúrgico. Y la resección no es solo del ciego. Cuando hay estos problemas, se saca todo el colon del lado derecho. Hemicolectomía del lado derecho. Sacan ciego con su apéndice, con la válvula ileocecal, con el colon ascendente, se quedan con solamente a partir del colon transverso en adelante, está permanente. Y por supuesto van a tener que unir ileón, lo que queda de ileón, con el colon transverso, pero hemicolectomía derecha es lo que se hace. Ahora, no solo para esto, para cánceres de ciego, para neoplasias del colon ascendente, todo eso es hemicolectomía del lado derecho. Bien. El vólvulo gástrico, ¿qué gástrico? ¿El estómago se volvula? Sí, el estómago se puede volvular, mucho más raro. Generalmente cuando uno tiene una buena fijación, también puede estar asociado a problemas en la rotación del mismo estómago, en la formación de sus ligamentos, etc. Aquí quiero que se recuerden la tríada de ¿qué? La tríada de Borchardt. Tríada de Borchardt. Cuando sospecho de un vólvulo gástrico, tríada de Borchardt. ¿Qué incluye la tríada de Borchardt? La tríada de Borchardt incluye dolor y distensión epigástricas. Dolor y distensión en el epigastrio. Estamos hablando de estómago epigastrio, ¿no es cierto? Arcadas. Ojo, no estoy diciendo náuseas, vómitos. Estoy hablando de arcadas, pero sin contenido. Al comienzo, la primera arcada sí puede que bote el contenido gástrico, pero luego empiezan a hacer solo arcadas sin contenido. Ahí creo que se me volvió a acabar la tinta, ¿no? Arcadas sin contenido. Y finalmente, el otro hallazgo que puede haber es no pasa sonda. No hay pasaje de sonda nasogástrica. Intentan pasar una sonda. ¿Cuánto era la distancia desde los incisivos hasta llegar al estómago? 40 centímetros, ¿no es cierto? 25 de esófago y 15 arriba desde el diente hasta el esófago. 40. Tiene que pasar más de 40, pero si no lo llegan solo hasta 40 y no logran pasar, es porque el estómago probablemente está volvulado. Entonces, dolor con distensión, arcadas e imposibilidad de pasar una sonda nasogástrica, tríada de Borchardt, vólvulo gástrico. Aquí también son de abordajes quirúrgicos para recomponer la posición, incluso hacer plicaturas del estómago a la pared. No viene tanto al caso meternos en técnica quirúrgica. Muy bien, eso con el vólvulo gástrico. Listo, entonces con eso terminamos la parte de vólvulos. Bien, y con eso terminamos la sesión de hoy, chicos. ¿Ya?
con eso terminamos la sesión de hoy. Quiero pedirles algo. La siguiente sesión, vean las diapos. La siguiente sesión corresponde a hernias. Y no quiero hacer hernias ahorita, porque para hablar de hernias necesito de todas maneras que revisen su clase de anatomía. Anatomía del canal inguinal. Sin su clase de anatomía del canal inguinal, difícilmente vamos a poder hablar de hernias y menos de diferenciar de directas o indirectas y todas las posibilidades. ¿Ya? Así que revisen la clase que hicimos de anatomía y con eso continuamos la siguiente sesión, que es el jueves. El jueves vamos a ver hernias, vamos a ver patología no rectal y cirugía gastrointestinales. Hay bastante tema y tal vez lleguemos a hablar algo de trauma. Hay bastante información para el jueves y vamos a cerrar esta sesión el día martes. Nos estamos corriendo, como les dije, el curso de cirugía, un poco más, para hablar bastante trauma renal y todo neoplasias. Nos falta todavía bastante información que conversar. Listo, chicos. Entonces vamos a tener un par de sesiones más de cirugía. Se va a ampliar. Y nos vemos el día jueves. ¿Ok? Bien, hoy estamos, no sé si es un día que celebrar o no, pero hoy estamos 15 de marzo. Hace 2 años exactamente que inició todo el... Ya, quítame la diapo, porfa. Aldo. Ya. Hace 2 años que esto se complicó, ¿no? Que nos fuimos al encierro. Creo que fue un 15 o 16 de marzo. Así que en honor a eso hoy día hay que estudiar y leer. Bien, chicos. Con eso cerramos la sesión de hoy. Vamos a continuar en la siguiente. ¿Ya?